Hola, hace mucho tiempo que perfecciono un instrumento y cada día poseo mayor destreza en su utilización. Este instrumento es el coaching y aplicado específicamente a la creatividad. Dentro de la creatividad, en la que es mi área específica, la escritura creativa. Te preguntarás, ¿qué significa coaching para escribir? Pues es sencillo. Coaching, mientras lo vas escuchando, quedará grabado de alguna manera en tu mente. Es una palabra que viene del inglés de coach, de conducir. Frecuentemente conocemos como coach o como alguien que realiza la actividad del coaching, como un entrenador. Y de alguna manera, en la definición de coach con programación neurolingüística o de coach en general, aún permanecen ciertos componentes de este elemento de entrenador, de trainer. Sí. Y también es importante el peso que tiene el componente de coach como conductor. ¿Cómo conduce un coach? Es muy sencillo. Conduce como lo hacía y como enseñó para todos nosotros en Occidente Sócrates, con preguntas. No te olvides, recuerda siempre que cuando has estudiado en el colegio, en secundaria, en la facultad, te han explicado que en la raíz de nuestra cultura occidental está el arte de preguntar. Está el arte que inaugura Sócrates, porque había otros filósofos en la misma época que no cultivan este aire, este arte de preguntar, el arte del diálogo, el diálogo socrático, la pregunta. Ahora me viene a la mente de Fedón, el diálogo sobre la retórica. Allí realmente parece que estuvieran hablando de la programación neurolingüística. Le pregunta a Sócrates, perdón, he dicho Fedón y quise decir Gorgias. Le pregunta Sócrates a Gorgias si él realmente, tal como dice o promociona acerca de su persona, es capaz de responder a cualquier pregunta. Y sí, sí que lo es, porque Gorgias inaugura en ese diálogo que transcribe Platón y en el cual participa Platón, inaugura un sistema de pregunta, que indaga hasta la raíz, hasta el matrix donde nace, donde se genera una gramática conversacional, una cierta sintaxis de la conversación. Allí es donde nace el coaching realmente, con Sócrates. ¿Qué tipo de preguntas son? Son preguntas potenciadoras e indagadoras, y son preguntas que facilitan conocimiento, no que lo ocluyen o que lo cierran o que lo inhiben o que lo obstaculizan, sino preguntas que lo facilitan, preguntas que abren puertas y ventanas y permiten la entrada de un aire nuevo. Con estas preguntas es que con programación neurolingüística, siendo coach, yo trabajo con todo tipo de seres creativos, con todo tipo de equipos o grupos creativos, y especialmente por un amor personal, porque es mi profesión también, con escritores. Hay momentos deliciosos de descubrimiento cuando uno se pregunta a sí mismo o le pregunta a los otros. Esa escena que está escrita, que está dicha al estar escrita, ¿cómo es cuando la ve? Y en ese momento el escritor, pues ante una pregunta tan sencilla, descubre todo lo que estaba ya en su mente, en su cerebro. Mente es una función del cerebro, y no lo había volcado al papel, quizá porque en ese momento estaba cansado y ya no quería describir más una escena. Recuerdo un libro que corregí que estaba lleno de cómo, y esto cómo se ve, y qué es lo que hace que reaccione de tal manera, y qué es lo que hace que se vea de tal manera, etc. Eso es la pregunta, es una pregunta sencilla. Hay casos más complejos, pero siempre se trabaja a favor de la facilidad y a favor de la creatividad. Piensa que cuando aprendemos literatura, sobre todo literatura, cuando aprendemos a escribir creativamente, uno de los primeros grandes bloqueos que yo siempre veo
es que las personas piensan que tienen que adoptar una actitud interesante, importante, una actitud intelectual, diferente. Esa actitud, que no solamente es una actitud mental, es una actitud física, con un componente de tensión muscular y neuromuscular propia. Esa actitud es el primer bloqueo. Por eso muchas veces tú lo debes haber observado, lo debes haber oído, lo debes haber sentido en carne propia. En alguna conferencia alguien se encastilla, se encapricha con preguntarle al conferenciante o darle vueltas a un pensamiento. Y es toda esta actitud neurofisiológica la que está encallándolo allí. Estas son las cosas que observa un coach que hace coaching con programación neurolingüística. Pero observa algo más, algo muy importante, y es con lo que a mí me gusta trabajar. Quienes me conocen a mí o conocen ya mis vídeos saben que desde 1999 yo soy reverser, es decir, soy renacedor, y sabe también entonces, si conoce lo que es el reversing, actividad a la que destino realmente poco tiempo, es decir, he integrado lo que he aprendido en reversing en programación neurolingüística, en coaching con programación neurolingüística, y no todo el reversing, sino los elementos que me interesan. Sabe que trabajamos con creencias y sabe que estamos capacitados para detectar en un medio ambiente, en un grupo, en una reunión, emociones predominantes y creencias predominantes presentes en ese grupo. Bien, así se trabaja en los grupos de crecimiento. Se trabaja con lo que hay, no con lo que no hay. Entonces, yo lo que he detectado en los cursos habituales, legítimos, donde se recibe información para crear, es que si de pronto se presenta una emoción, un alumno tiene una emoción, o manifiesta un estado emocional recurrente, digamos que se encastilla en ese estado de ánimo permanentemente, el profesor o la profesora y el resto de compañeros habitualmente lo que hacen es admitirlo como una característica personal de esa persona, como un sufrimiento que hay que padecerlo sí o sí, o como un elemento disonante que mejor olvidarlo o acallarlo o anestesiarlo de alguna manera. Bien, si ustedes supieran, y los invito a probarlo en mis cursos y en mis grupos de trabajo, ¿cuánto bloquea esa emoción? Bloquea a la persona y bloquea al grupo. ¿Sí? Ese es un elemento importante con el cual se trabaja. El otro son las creencias. A veces creencias muy sencillas. Al principio, cuando las personas empiezan a escribir, piensan, aunque no lo digan, que tienen que quedar bien, que tienen que representar o encarnar ideales justos y elevados. Y dejan a un lado las miserias humanas. No se permiten caer en un momento de miseria, que es lo más hermoso. Caes en un momento de miseria y te puedes elevar. Si nunca lo ves, nunca podrás elevarte. Entonces, piensan que tienen que escribir textos en los cuales se deben evitar determinado tipo de escenas, o determinado tipo de pensamientos, o determinado tipo de sensaciones o emociones, o creencias. Cuando justamente estamos en el terreno de la creación, un terreno incluso donde depuramos todo esto, donde, como decía George Bataille, aquella parte maldita de la humanidad, se hace con ella un chivo sacrificial que se inmola en el altar de la comunidad para la cual está destinada, en este caso, una creación artística creativa. Bien, el peso de estos pensamientos cuando están en un grupo, el peso de estos pensamientos cuando una persona quiere escribir creativamente o hacer alguna otra actividad creativa, esculpir, actuar, etc., es enorme, enorme, enorme. Y solamente un coach, o también un coach, con una pregunta interesante, respetuosa, y a veces indicando claramente, te voy a preguntar acerca de esto, y a continuación preguntándolo, aquello parece inmediatamente disolverse
de la manera más melosa, más agradable posible, y el eventual sufrimiento mínimo, evidentemente, el eventual padecimiento de estar estancado, no saber, que se manifiesta en una clase como aburrimiento, letargia, abotagamiento, estoy cansado de la silla, me duele la espalda, esto se disuelve y las clases se convierten en un discurrir constante. Ahora aprovecho y le mando un beso a Maite. Maite fue una alumna que hizo un curso conmigo y cuando lo acabó, un mes más tarde se encontró conmigo y me dijo: he pensado mucho acerca de tu curso y me he dado cuenta que no sé cómo todos los contenidos que has dado, que yo no tomé nota de nada, están en mí y no sé cómo lo has hecho, porque si me preguntan cómo son las clases de Héctor, yo podría decir, bueno, pues yo iba allí, estaba 3 horas, durante las cuales él hacía una puesta en escena casi teatral, durante la cual yo permanecía con la boca abierta y al retirarme toda la información estaba en mí. Y en sucesivos días iba descargándose en mi cerebro esta información. En el próximo vídeo les hablaré del fenómeno de nuestra era, de la espacialidad del pensamiento y cómo se trabaja para generar aprendizaje, que es el sistema que yo uso con coaching de PNL para trabajar con personas que quieran escribir creativamente o que quieran ser creativas en alguna otra área de su vida. Yo no enseño, yo genero aprendizaje, induzco y genero y potencio y facilito aprendizaje, algo que ya sabes hacer. Bien, pues lo único que me resta decirte es muchas gracias y decirte que a mis cursos vengas, que vengas ya. Gracias.